almas inquietas, soy Suka Baldor, la anti-coach, y hoy vengo a hablaros del TDI, el trastorno de identidad disociativo. ¿Por qué este vídeo? Como sabéis, estoy empezando, ¿no?, en YouTube, en todos los sentidos, viendo cosas en YouTube y todo en YouTube, y entonces ya os he hablado de Will Project, que empecé a verlo hace nada y ya sé que es muy conocido. y entonces le hice una entrevista a una chica mexicana como yo, que yo soy mexicana, y aunque no lo parezca, soy mitad española, mitad mexicana. Mi mamá es mexicana, mi papá es cántabro, de Cantabria. Bueno, dejando aparte mi vida, le entrevistó a una chica mexicana que tiene un canal que se llama Long Soul System, que tiene trastorno de identidad disociativo, ¿no? Y entonces me gustó mucho cómo lo aborda, bueno, más que nada porque ya lo es, y entonces se ha documentado muy bien al respecto, ¿no?, porque le interesa, ¿no? Y lo aborda muy bien, y sobre todo, pues eso, lo mismo que por lo que yo hago este canal, ¿no? Visibilizar, concienciar, educar en todo lo que tiene que ver con la mente, el cerebro y la salud mental, ¿no? Entonces me ha parecido maravilloso el canal y se me ha ocurrido hacer para explicar pequeñitamente qué es. Y poneros un ejemplo que a mí me gusta mucho porque encima es muy real, yo creo, que es el caso de Crazy Jane, de La Patrulla Condenada. Como os iba diciendo, antes de que me interrumpieran, como siempre, es que ¿qué es el trastorno de identidad disociativo? Como su nombre indica, no es como se llamaba antes o como lo llamaban mal llamado personalidad múltiple, sino que es una sola identidad que se disocia, o sea, que se separa, que se fragmenta, ¿no? Una palabra que me gusta mucho es excindir, ¿no? O sea, cortar, ¿no? Eso es lo que es el trastorno en definitiva, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, como en el ejemplo que voy a utilizar, ¿no? Pasa por un trauma en un periodo de la vida importante, ¿no? O sea, la infancia, ¿no? Durante la infancia. Un trauma severo, ¿no? Que lógicamente la mente lo que trata es de huir de él y por eso se fragmenta, ¿no? Al final lo que la mente grita, ¿no?, es yo no estoy aquí, ¿no? O sea, yo no soy la que está viviendo esto o el que está viviendo esto. He dicho primero femenino porque más del 80% de las personas que lo sufren son mujeres, ya que, como en el ejemplo que vamos a poner, ¿no?, Crazy Jane, de La Patrulla Condenada, son por el trauma severo que pasa en la infancia es normalmente abusos sexuales por familiares, el padre, o normalmente y tristemente, ¿no? En esos momentos el niño, la niña, huye de la situación gritando no soy yo la que está ahí, ¿no? O sea, y se fragmenta. Otra característica que tiene que pasar es que se fragmente en varias ocasiones posteriores, ¿no? En La Patrulla Condenada, como os decía, Crazy Jane está basado en una escritora que no me acuerdo cómo se llama. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, en comentarios voy a poner toda la información que no me acuerdo siempre que edito, con los nombres. Pues eso, está basada en una escritora, en su autobiografía, ¿no?, que sufría TDI. Entonces, por eso me ha gustado mucho el ejemplo, aparte que me gusta mucho la serie, La Patrulla Condenada. Me gusta mucho el personaje también, ¿no?, de Crazy Jane.
eh, lo explica muy bien porque está basado en un hecho real, ¿no? En cómo la primaria, Jane, ¿no? Es la que normalmente está al mando, ¿no? Pero cuando necesitan el poder de otra personalidad, ¿no? De otro fragmento de su identidad, surge la otra personalidad y así, y van intercambiando a través del metro ese que lleva a su subterráneo, que es su cabeza, ¿no? Van surgiendo dependiendo de qué se necesite, ¿no? Y todas al final protegen a la niña, ¿no? Que es la que está siempre en la casa, ¿no? En su casa de la infancia, ¿no? Donde el padre había abusado de ella, ¿no? Y donde también la encerraba en un pozo para castigarla y bueno, y el pozo, bueno, los que habéis visto La Patrulla Condenada o habéis leído los cómics o sabéis el personaje, además, bueno, el pozo donde también la castigaba y demás. Bueno, ahí se ve muy bien también por eso, que no es suficiente, o sea, un solo abuso, ¿no? Es como abusos continuados, ¿no? Que hace que cada vez que se produce el trauma haya más fraccionamiento, ¿no? de la identidad. Cada vez decir no soy yo, pero claro, no soy yo no sirve una vez, no soy yo no sirve otra, no soy yo no sirve otra, ¿no? Al final eso se ve muy bien cómo es un mecanismo de defensa de la psique para protegerse ante lo que están viviendo, ¿no? Pero normalmente eso en la edad adulta se suelen producir todavía más traumas. En el caso de Crazy Jane, cuando es Miranda, o sea, un tipo o sea, una personalidad que era Miranda, que todo le iba súper bien, creo que recordar, o sea, ¿no? Era cuando tenía novio, o sea, parecía que todo estaba muy bien, era tal, la violan y entonces otra vez se vuelve a fragmentar, ¿no? Al final eso, hay pues eso, todo el odio y todo el rencor se quedan en una parte, la parte más dulce y más infantil en otra, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, decídmelo en comentarios. Hay una personalidad que, Baby Doll o algo de Doll, que es eso, que es pues eso, muy infantil, muy cariñosa, muy amorosa, y eso, y tiene varias, ¿no? O sea, con más carácter, con menos carácter, ¿no? O sea, son formas, a lo mejor, pues eso, que cada una iba a responder ante un trauma. Esta chica, la del canal Don Soul System, habla de eso, de una personalidad suya que siempre es un poco más heavy, ¿no? Que cuando está, el otro día lo estaba viendo, ¿no? Que cuando están criticándola o demás, enseguida la voz de una de su sistema, ¿no? Enseguida, pues eso, es más cruel, ¿no? En la forma de reaccionar, pues eso, otras son más suaves, otras, pues eso, a lo mejor más, menos asertivas, menos, bueno, eso, al final son formas, se fragmenta, ¿no? O sea, al final su identidad se fragmenta a lo mejor en todas las posibles respuestas, ¿no? Que puedes dar ante un estímulo. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Al final eso, ver La Patrulla Condenada, porque Crazy Jane, yo creo, si no esto que me diga Lone Soul System, sí que le parece, ¿no? Pero yo creo que sí que es un poco, ¿no? lo que pasa, ¿no? Dentro de la cabeza, ¿no? De una persona que tiene TDI. Y quería acabar, pues eso, agradeciéndole su labor a ella y a todos, porque también gracias a ella he conocido también un canal de una chica que tiene esquizofrenia, que también hablaré de él en otro momento. La esquizofrenia también, o sea, muy poco entendida y muy poco aceptada también por culpa de mucho de las películas, igual que las personalidades múltiples, que no lo son, ¿no? De hecho, eso ella misma lo dice, que los cambios no son tan abruptos, o sea, no tiene por qué haber un estrés excesivo para cambiar, o sea, yo creo que tiene que ver más con quién es la personalidad adecuada, ¿no? Como en Crazy Jane, ¿no? O sea, a quién necesitas, ¿no? En ese momento, ¿no?
que es la que responde, ¿no? Y demás, ¿no? Al final todas lo que quieren es proteger a la niña, ¿no? A la inocencia, ¿no? que se perdió en aquel momento. Y por eso lo otro que quería decir a todos los que critican, a todos los que hablan mal, a psicólogos sobre todo, que es lo que me sienta muy mal, ¿no? Todo esto, nadie puede juzgar el dolor de una persona. Cada persona vive el dolor, vive las situaciones tan traumáticas, tan estresantes, tan horribles como estas, ¿no? De diferente forma y reaccionan de diferente forma, ¿no? De hecho, pues eso, algunos se fragmentarán más, otros menos, otros a lo mejor eso, como Crazy Jane también en la serie lo que consigue al final es superar entre comillas, aceptar, ¿no? El trauma es eso, tener una persona, tener una identidad más global, ¿no? O sea, sigue teniendo su sistema, ¿no? Supongo que igual que es el Soul System, ¿no? Su sistema dentro, ¿no? Sigue estando su identidad fraccionada, pero ya con cierto control, ¿no? Que, de hecho, eso en una temporada en la serie, ¿no? Pues deja salir a la niña, ¿no? A ir en bici, ¿no? Cuando supera, ¿no? Esa aceptación, ¿no? De lo que le había pasado, ¿no? Pero aún así no sé si la asustan a la niña o no me acuerdo cómo es y otra vez se vuelve a recluir, ¿no? Y encima todas las personalidades se vuelven en contra. Bueno, ya ahí viene lo fantástico, ¿no? de la serie, ¿no? Que también pues eso lo tiene que tener. Pero bueno, es una buena forma, ¿no? A lo mejor de reflejarlo, pues eso, lo que puede pasar dentro de la cabeza, ¿no? Que es tan complicado. Bueno, yo no soy clínica, como os decía, yo no soy psicóloga clínica, yo soy psicobióloga y me gusta explicar las cosas desde el cerebro, pero realmente el trastorno de identidad disociativo es muy difícil de explicar, tanto con palabras, por eso es tan complicado, pues eso, personalidad, identidad, fraccionamiento, incisión y demás, es muy difícil, ¿no? De explicar, más que nada también porque la personalidad, de hecho es algo a lo que me he dedicado y me dedico, ¿no? El autoconocimiento es muy difícil de explicar, ¿no? Lo que es la personalidad, los tipos de personalidad y todo esto es muy difícil porque no son cosas ahí que vengan encapsuladas, que también todo lo queremos encapsulado y concretito y demás, ¿no? O sea, y así, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Pero cerebralmente se sabe que es un problema orbitofrontal, ¿no? Las zonas orbitofrontales son las que, entre comillas, comunican, o sea, nos hacen, o sea, sería, mira, de hecho eso sería como el subterráneo, ¿no? de Crazy Jane, no lo había pensado hasta que lo estoy visualizando, ¿no? O sea, sí, realmente ese metro, ¿no? O sea, la zona prefrontal sería cuando hacemos las cosas conscientes, ¿no? Que sería cuando sale al exterior la personalidad, y la zona orbitofrontal es ese túnel, ¿no? Es curioso. Y siendo el subterráneo, ¿no? Las zonas bajas, ¿no? El tronco, las áreas emocionales, ¿no? La amígdala, el hipocampo, que es lo que se ha visto que está dañado, ¿no? Eso claramente está dañado, tanto la amígdala como el hipocampo, que reaccionan al estrés. La cuestión es eso, el estrés continuado, lo que produce un deterioro del hipocampo que ayuda a la memoria, por eso esas pérdidas de memoria cuando pasas el túnel, ¿no? La zona orbitofrontal y vuelves a la conciencia, ¿no? Desactivan y demás, ¿no? O sea, el hipocampo es la que consolida la memoria, ¿no? Entonces, no es que el cerebro esté dividido en varios fragmentos ni nada por el estilo, ¿no? Que se pueda visualizar, ¿no? Pero sí es un problema, ¿no? En ese camino orbitofrontal, ¿no? de la conciencia, ¿no? De la conciencia, y la amígdala y el hipocampo quedan ya dañadas por esas situaciones de estrés continuadas durante el desarrollo, ¿no? Haciendo que se produzcan más fácilmente las pérdidas de memoria y la consolidación de memoria, supongo que en diferentes partes, eso sí, fragmentada, ¿no? Pues eso. Con esto y un bizcocho mañana a las 8. No.
muchísimas gracias a Low Soul System por lo que hace, todo mi respeto, toda mi admiración por superar todos los miedos que seguramente haya podido tener a la hora de grabarse para ayudar a otros. Y a todos los que visibilizáis, concienciáis y intentáis que esto sea todo más comprensible para todos, ¿no? Por favor, comentarios, algo, lo que más vídeos, algo de que queréis que hable de Mary Jane, de Crazy Jane, que me diga, de Crazy Jane, de la Patrulla Condenada. No os olvidéis de suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo y darle a la campanita. y muchísimas gracias y besitos. Hasta la próxima.